Capítulo 89. La ciudad desapareció por completo en la oscuridad. El mago yacía en el suelo, exhausto por haber lanzado el hechizo. Xiu se quedó detrás de Eric y no dudó en regresar a la ciudad. Cuando los elementos de luz se desplegaron en el palacio, el rostro del archón palideció al ver la cantidad de elementos de luz que Xiu había reunido. Cuando sus hombres avanzaron para susurrarle algunas palabras al oído, el último rastro de sangre abandonó su rostro. El gobernador se sorprendió al ver una cantidad tan grande de cofres. Después de una breve pausa, elogió a Xiu. En cambio, Eric, que no reunió ningún elemento de luz, fue reprendido por el gobernador. Una de las plumas de Eric fue entregada a Xiu como una especie de castigo para Eric y como recompensa para Xiu. Ahora, a Eric solo le quedaban 2 plumas y media. Aunque Dulce no sabía qué pasaría si perdiera todas sus plumas, probablemente sería un mal final. El gobernador está obligando a los escaladores de torres a recolectar elementos de luz, y Dulce sintió algo de lástima por la gente de los pueblos. ¿Acaso estos ángeles realmente no saben que la recolección excesiva solo les brinda un beneficio momentáneo, mientras los acerca a la destrucción? Esa noche, el archón de la tercera capa se rebeló. Reunió a un gran grupo de personas, tratando de matar a los ángeles. La razón de la caída del archón fue simple pero trágica. Había soportado la explotación de la tercera capa durante tanto tiempo, pero la muerte de su hijo fue la gota que colmó el vaso. Esto fue narrado a Dulce por Xiu al día siguiente. Cuando ocurrió la rebelión, los auriculares de Dulce se habían quedado sin carga. Después de escuchar el relato de Xiu, Dulce finalmente entendió por qué la expresión del archón era tan feroz cuando les gritaba y por qué Eric estaba tan conmovido. Dulce puede imaginar qué pensamientos pasaban por la mente del Hijo de Dios cuando él, que adoraba la luz, vio el cadáver del archón. La rebelión se prolongó hasta la medianoche. Los caídos de la tercera capa eran en su mayoría civiles comunes. Solo había unos pocos guerreros y los más poderosos solo estaban en el nivel de gran espada. Los ángeles, por otro lado, estaban en su mayoría en el nivel de santo de la espada. Todos los caídos fueron asesinados, pero solo 1/6 de los ángeles fueron asesinados. A la mañana siguiente, un grupo de ángeles llegó para compensar la pérdida del día anterior. Dulce pensó, ¿qué? ¿Sois ángeles del cielo que están haciendo trampa? En la segunda capa, un ángel murió y uno nuevo llegó para reemplazarlo al día siguiente. En comparación con la reacción indignada de Dulce, Xiu estaba excepcionalmente tranquilo. Dijo, todos deben ser derrotados al mismo tiempo. Parece que Xiu ya se dio cuenta de esto y lo tuvo en cuenta en su plan. Dulce decidió que debería relajarse y dejar que el señor Moe se encargara de los eventos de, entre comillas, salvar el mundo, como derrocar al gobernador. Después de desayunar en el Palacio de los Muertos, un ángel guardián apareció y les dijo que, a excepción de la desolada primera capa, su grupo había completado sus rondas. La siguiente ronda comenzará ahora y esta vez se pasará por alto la segunda capa, lo que significa que su próximo destino será la cuarta capa. Xiu no pareció sorprenderse al escuchar esta noticia. Después de que el ángel guardián se fue, le sonrió a Dulce y dijo, te prometo que en la cuarta capa, esa persona nos dejará recolectar elementos de luz. Como la primera y segunda capa no han entregado los elementos de luz, muchos vagones todavía no están llenos. Tendrás que compensar el déficit, lo que significa una tasa completa, dijo el gobernante al archón, mientras estaba sentado en el asiento de honor. Parecía que el archón quería protestar, pero al final guardó silencio. El señor Moe es un profeta. Él predijo esto. Dulce casi se cae de rodillas. ¿Por qué el gobernador actúa de esa manera? Prácticamente está obligando a la gente a rebelarse. Las órdenes del gobernador fueron claras y Xiu prometió que serían rápidas.
se movieron rápidamente para ejecutar un reclutamiento completo. Esta vez, Eric no los siguió para participar en la trama principal. Antes, cuando Dulce acababa de llegar a la cuarta capa, se encontró con Eric cuando bajaban del carruaje. El Hijo de Dios se veía muy delgado y pálido. La expresión en el rostro del rival le recordó a Dulce a una bestia enjaulada que quería escapar de su confinamiento, pero que le gustaba demasiado la vida fácil y la seguridad de su situación actual, y por lo tanto, todo lo que podía hacer era caminar de un lado a otro, confundido. Sin la interferencia de Eric, el plan de Sue salió muy bien. La recolección en la cuarta capa ya había sido excesiva antes, por lo que la reacción de la gente llegó rápidamente cuando Sue llegó para recolectar elementos de luz. Al principio, cada tercer pueblo o ciudad se rebelaba, pero pronto todos los lugares a los que iban se rebelaban. Para entonces, cuando Dulce miró a su alrededor, había alrededor de 5.000 o 6.000 rebeldes que los habían rodeado. Todavía estaban en camino para incautar más lugares cuando fueron atacados por los caídos. El señor Moe había marchado a través de toda la cuarta capa, obligando a toda la población a rebelarse. Debido a la abrumadora cantidad de caídos, los hombres del Archón solo pudieron contraatacar por un corto tiempo antes de que todos fueran asesinados. Sue cambió a su forma de dragón y protegió a Dulce bajo su ala gigante. No huyó ni se escondió, simplemente se agachó en el suelo y dejó que los caídos lo cortaran y apuñalaran con sus armas. El sonido de las armas deslizándose de las escamas del dragón plateado hizo que Dulce, que no podía ver nada, se sintiera muy ansioso. Extrañaba al viejo John. Ese leal títere mecánico sin duda sería de gran ayuda en este momento. Ah, no ha visto al viejo John en mucho tiempo. La última vez que vio al títere mecánico fue hace 5 días. ¿El viejo John ha sido congelado dentro del anillo de almacenamiento interespacial del señor Moe? Sue terminó de lanzar el hechizo mágico dracónico, y la pelea estaba ganada. No importaba si eran cientos o miles de personas. Siempre que estuvieran debajo del círculo mágico gris, solo tomó un momento para que la luz gris cayera sobre ellos, y todos desaparecieron sin dejar rastro. El campo de batalla rápidamente quedó vacío, excepción de los cuerpos de los soldados del Archón. Sue descansó un rato. La cantidad de veces que había usado magia de alto nivel hoy lo hacía sentir cansado. Luego agarró el cofre del tesoro y regresó al palacio con Dulce. Todavía estaban en el aire cuando Dulce notó que había algo diferente en el palacio. Parecía que había habido una rebelión no hacía mucho tiempo. Los cuerpos de los caídos estaban por todas partes, junto con algunos cadáveres de ángeles. Dulce y Sue pronto encontraron a Eric y al gobernador en el salón principal, donde el Archón estaba de rodillas, temblando. El Archón dijo: «Mi señor, yo realmente no sabía que esto iba a pasar». Al ver que Sue había traído un cofre, el gobernante lanzó un suspiro de significado desconocido, y luego elogió a Sue con una especie de actitud de: «Este salón lleno de cadáveres no tiene importancia. Lo hiciste bien hoy, mañana continúa tu trabajo en la quinta capa». Cuando escuchó estas palabras, Eric no pudo soportarlo más. Dijo: «¿No te has dado cuenta?». Eric miró al gobernador con enojo. «Solo conseguirás que cada vez más gente se rebele contra ti. Tarde o temprano te matarán». Dulce pensó: «Lo dijo. El rival realmente dijo la verdad de esa manera». ¡Ja! Dulce escuchó a Sue a su lado hacer un sonido burlón. Pero fue la reacción del gobernador lo que asustó a Dulce. Cuando escuchó el arrebato de Eric, la expresión en el rostro del gobernador instantáneamente se volvió solemne. Dijo: «¿Crees que estas criaturas inferiores pueden hacernos daño? ¡Tonterías!». El gobernador se encogió de hombros, agitó la mano y le pasó una pluma de Eric a Sue. El gobernador dijo: «No terminaste la tarea hoy, deberías aprender de él».
Dulce pensó inmediatamente que la persona brillante era realmente demasiado ingenua. La arrogancia del ángel estaba demasiado hundida en la médula de sus huesos y ya no había forma de salvarlo. Ante una persona tan tonta, Eric no sabía qué hacer. Miró al gobernador y a Sue, luego finalmente decidió cerrar los ojos. No volvió a hablar. El gobernador estaba feliz de recibir los elementos de luz, por lo que perdonó al archón de la cuarta capa, pero el rango del archón ahora era solo un título vacío. Casi todos los habitantes de la cuarta capa murieron en la rebelión, mientras que alrededor de un cuarto de los ángeles guardianes murieron. El número de guerreros en la cuarta capa era varias veces mayor que el de la tercera capa. Ya había varios maestros de la espada y magos entre ellos. A medida que aumentaba el número de la capa, la población también aumentaba exponencialmente, y los guerreros que vivían allí también se volvían cada vez más fuertes. Dulce pensó que probablemente habría múltiples dioses magos y dioses de la guerra en la octava capa. Si las cosas funcionaban de acuerdo con el plan del señor Moe, mientras la gente de la octava capa se levante en rebelión, los ángeles guardianes actuales simplemente no podrán resistir. Esta prueba, básicamente, ya terminó para ellos. Sin embargo, el análisis de Dulce era erróneo. Sue no planeaba terminar las cosas en la octava capa. El plan de Sue exigía que el gobernador encontrara su destino en la quinta capa. Después de que el gobernador le autorizara a recolectar elementos de luz en la quinta capa, Sue impuso un impuesto total en todos los pueblos y ciudades. La quinta capa estaba en mucho mejor estado que las primeras, por lo que una vez que se les quitó toda la luz, la reacción de la gente fue mucho más intensa. Por lo tanto, Sue solo había pasado por unos pocos lugares cuando toda la quinta capa se levantó en rebelión. Ante la gran cantidad de caídos, Sue no optó por luchar y simplemente voló de regreso al palacio con Dulce. Por lo tanto, el odio de la gente de la quinta capa se dirigió hacia el palacio. Al ver a Sue regresar de esa manera, el gobernante no tuvo tiempo de ocuparse de él, porque estaba demasiado ocupado sofocando la rebelión. La lucha duró desde la tarde hasta la noche. Dulce, Sue, Eric y el gobernador se fueron en sus carruajes, protegidos por los ángeles guardianes. Pronto, el sonido de la batalla se hizo más débil y más distante. Cuando la luz alcanzó su cenit, vieron que los ángeles habían pagado un precio para acabar con la rebelión de la quinta capa. Solo quedaba la mitad de los ángeles. El gobernador suspiró aliviado, dispuesto a ajustar cuentas con Sue. Pero cuando se volvió hacia el dragón de cabello plateado y se encontró con sus ojos escarlata, el gobernador se quedó paralizado involuntariamente. En la oscuridad de la noche, las comisuras de la boca de Sue parecían estar bañadas de sangre. Batió las manos como si aplaudiera una maravillosa actuación que estaba a punto de comenzar. Sue dijo: «Aún no ha terminado». Una luz mágica brilló en la oscuridad y el familiar círculo mágico apareció de nuevo. Esta vez no estaba en el aire, sino en el suelo. Era como si hubiera una mano invisible dibujando una línea gris nítida en el aire frente a ellos. Mientras el círculo mágico se iluminaba desde las runas más externas hasta su centro. La luz gris llegó en oleadas y aparecieron sombras borrosas. Esas sombras gradualmente se volvieron cada vez más claras y más sólidas. Cuando todas las runas se iluminaron, innumerables caídos aparecieron ante ellos. El viejo John estaba al frente, saludándolos con un gesto de mano y una sonrisa en su rostro. El sorprendido Dulce recorrió lentamente con la mirada a los caídos. Ese grupo de personas era tan grande que ni siquiera podía ver los bordes de la multitud. Había visto a estas personas antes. Todos eran esos caídos que se habían rebelado contra las acciones de Sue y habían sido devorados por el círculo mágico gris. Dulce recordó de repente un hecho importante. ¿Cómo pudo haber olvidado que el dragón plateado era el mejor en el uso de la magia espacial?
Ese enorme círculo mágico no era un hechizo de ataque en absoluto, era una formación de teletransportación. Tú... Eric miró esta nueva situación y su voz era increíblemente ronca cuando dijo: ¿No los mataste entonces? ¿Por qué debería matarlos?, preguntó Sue. Parecía estar burlándose de la persona que le hacía esa pregunta. La emoción de Dulce era como una olla de agua hirviendo que casi se desbordaba de su recipiente. Dulce no pudo evitar agarrar la manga de Sue. Esa persona no mataba a la gente. Todo lo que hacía era usar magia para teletransportar a los caídos y permitirles reunir sus fuerzas. Su mano extendida fue notada casi al instante por el otro. Sue tomó la mano de Dulce y la sujetó con fuerza. Dulce miró fijamente sus manos entrelazadas. La palma de Sue estaba caliente. Era un calor que provenía de su corazón, que ya no estaba frío. Por eso creyó en Sue, aunque era un poco vengativo. Ya no era el cruel protagonista de sangre mixta que mataba a la gente sin motivo. Los caídos que habían llegado aquí a través del círculo mágico de teletransportación no dudaron en comenzar a luchar contra los ángeles guardianes. El sonido de la batalla resonó en el cielo nocturno. El viejo John cruzó el campo de batalla para ponerse al lado de Sue. La Torre de Dios siempre ha tratado al títere mecánico como un objeto inanimado, por lo que ninguno de los ángeles o caídos los atacó. Pequeño maestro, el viejo John sonrió y le dijo a Sue: he hecho lo que me ordenaste y he distribuido el equipo. Todos ellos han recibido al menos un entrenamiento básico. Dulce miró las coloridas armaduras y armas de los caídos. En su corazón encendió silenciosamente una vela por los ángeles. El señor Moe, que descendía de los gnomos, puede producir artefactos en masa, aunque no sean objetos de clase divina. Recordó la espada de plata que Sue hizo para el concurso de armas. Sin embargo, un hombre común, incluso si está equipado con artefactos, no puede derrotar a un santo de la espada. ¿Pero qué pasa con 10, 100 o 1000 hombres comunes armados con artefactos? Sue teletransportó a decenas de miles de caídos, y los ángeles guardianes ya estaban cansados de la batalla anterior. El equilibrio de poder se ha inclinado claramente a favor de los caídos. El gobernador, temblando, se enfrentó a Sue. Dijo: ¿Tú qué estás tratando de hacer? Estoy haciendo lo que tú quieres hacer. Sue no ocultó su intención asesina. Dijo: oprimir a la gente para que maten a quien yo quiero matar. Aunque Sue no dijo explícitamente quién era el objeto, la gente en el lugar se centró en el gobernador. El gobernador estaba extremadamente preocupado mientras observaba la batalla. Miró al cielo y nunca había estado más ansioso por ver la luz. Tan pronto como llegara el amanecer, llegarían los refuerzos de los ángeles. Sin embargo, Sue no tenía intención de darle al gobernador la oportunidad de escapar. Uno tras otro, los ángeles cayeron y hubo un flujo constante de nuevas personas que venían de la red de teletransportación. Finalmente, un caído atravesó la última línea de defensa de los ángeles. El rebelde miró a las 4 personas presentes y no dudó en elegir al gobernador, que brillaba más como su objetivo principal. Dijeron: ¡rápido! ¡Rápido! ¡Mátenlo! Los ángeles guardianes que rodeaban al gobernador acabaron con los caídos, pero cada vez más rebeldes atravesaron sus defensas. Después de ser atacado varias veces seguidas, el gobernador finalmente dejó de lado su orgullo para pedirle ayuda a Sue. Dijo: solo quieres pasar esta prueba, ¿verdad? Te daré las plumas y teletransportas a estas personas fuera de aquí. Dulce pensó: ¿por qué? Dulce pensó que las palabras del gobernador eran extrañas, pero no podía identificar qué estaba mal. Sue miró al gobernador por un momento, luego sonrió y dijo: esa parece una buena propuesta. El gobernador dio un suspiro de alivio al ver que la línea de defensa de los ángeles guardianes estaba a punto de derrumbarse. El gobernador no dudó en darle la mayoría de sus plumas a Sue. Las plumas de Sue ahora eran más que las del gobernador y Eric juntas. No es de sorprender que Sue ahora
haya cumplido con los requisitos que necesita para pasar la prueba de la raza de los ángeles. Sin embargo, Xiu no despidió al caído. El gobernador le recordó: ¿por qué no has? Dije que era una buena propuesta, dijo Xiu con un dejo de sarcasmo. ¿Pero acepté? El gobernador fue completamente engañado. Desde el fondo de su corazón, se sintió simpatía por él. Normalmente este tipo de comportamiento engañoso era algo que haría un villano, y el protagonista gritaría sorprendido al jefe. Le diría: ¿cómo pudiste romper tu promesa? Ahora el jefe era el que acusaba al señor Moe de hacer trampa, diciendo: ¿cómo pudiste? Se pensó que su integridad moral debía haberse roto. ¿Cómo puede pensar que esta situación es genial? Mientras hablaban, la lucha había entrado en una etapa candente. Tanto el caído como el ángel luchaban desesperadamente entre sí. El hombre, siempre silencioso, finalmente habló. Basta, has logrado tu objetivo. No hagas sacrificios innecesarios. Ah, Xiu se rió entre dientes. ¿Quieres servir a la gente? No eres el único que sirve al pueblo, hijo de Dios. La voz de Xiu era como un suspiro, y estiró la mano para señalar a los ángeles y a los caídos que están en guerra. Tú quieres salvar a este grupo de ángeles, mientras yo quiero salvar a las personas que fueron oprimidas por los ángeles. Al escuchar las palabras de Xiu, los ojos verde oscuro de Eric se encendieron de ira, y dijo: ¿así que los perseguiste, los utilizaste y mataste a los ángeles? ¿Dices que los estás salvando? Sí, los estoy usando, admitió Xiu sin dudarlo, y dijo: ¿pero crees que darles luz y luego hacer que dejen de luchar es salvarlos? Xiu sonrió. Hijo de Dios del templo de la luz, les diste luz para aliviar sus problemas. Estarán agradecidos hasta que los ángeles regresen la próxima vez. Quieres que dejen de luchar para salvar sus vidas, por lo que vivirán en la oscuridad hasta que los ángeles se recuperen. Estás protegiendo a estos ángeles en lugar de salvar a la gente, dijo Xiu. Miró al abrumado gobernador. Dijo: aunque le apuntaste con tu espada, nunca pensaste en matarlo. Querías ayudar a los civiles, pero nunca pensaste en dejar que se rebelaran contra el reinado de los ángeles. Porque, según lo que te enseñaron, los ángeles son buenos, son los mensajeros del Dios de la luz. Eric estaba a punto de refutar el argumento de Xiu, pero uno de los caídos lo interrumpió. El rebelde miró a su alrededor y luego intentó atacar a Xiu, ya que tenía la mayor cantidad de plumas, pero fue interceptado por el viejo John. Los caídos tenían mucho respeto por el hombre de cabello castaño que les dio equipo y entrenamiento. Queda poco tiempo antes del amanecer. El viejo John señaló los carruajes que se encontraban no muy lejos y amablemente sugirió: movería el botín antes de que lleguen los refuerzos de los ángeles, en lugar de provocar a quienes no deben ser provocados. El hombre caído dudó por un momento, pero cuando reconoció a su objetivo como el joven de cabello plateado que podía acabar con todos los caídos con un solo hechizo, se giró y corrió hacia los carruajes que transportaban los cofres. Cuando se abrieron los cofres, la luz que había en su interior iluminó la mitad del cielo nocturno. La gente en el campo de batalla dejó de luchar. Todos los caídos miraron fijamente la fuente de luz, incluso cuando las armas del ángel los atacaron. ¡Por la luz! Tuce no supo quién lo había gritado primero. Todos los caídos parecían enloquecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas y corrieron hacia la luz como polillas hacia la llama. Dijeron: ¡por la luz! La formación de batalla de los ángeles se derrumbó cuando los guardianes ángeles restantes fueron engullidos por la ola loca de rebeldes. Los caídos corrieron hacia el botín. A medida que se abrían más y más cofres, la luz brillante iluminó los rostros que lloraban de éxtasis. Bajo la luz brillante, Xiu sonrió y dijo sus últimas palabras a Eric: lo que tú proteges es siempre la luz. Yo no protejo solo la luz. Esa es la diferencia esencial entre tú y yo.
¿Qué día es hoy? Alice, que estaba ayudando a Violet a atarse el cabello, lo pensó por un momento y luego respondió: una estrella ha hecho una revolución. ¿Por qué no han vuelto?, se quejó Enoch. Miró hacia los carruajes que estaban en la puerta y en tono de broma urdió un plan precipitado. Dijo: ¿qué tal si nos colamos en esos carruajes mañana? ¿No se han ido algunos de esos carruajes recientemente? ¿Cuándo nos iremos? Enoch se asustó cuando Muir habló. Solo estaba bromeando, pero inesperadamente Muir lo tomó en serio. Es más, Rachel estuvo de acuerdo con el plan y dijo con una expresión seria en su rostro: observé el horario de los guardias. Justo antes del amanecer es el momento. El dragón dorado, León, que estaba ligeramente apartado de ellos, miraba a su grupo con frecuencia y parecía muy interesado en participar en su plan. Por suerte para Enoch, las puertas se abrieron de repente, deteniendo el plan descabellado, mientras un grupo de ángeles guardianes entraba volando en un carruaje. Los ojos de Enoch eran los más agudos. Gritó: «¡Oigan! ¿No son estos los ángeles que salieron hoy? ¡Duce! ¡Veo a Duce!». Duce acababa de salir del carruaje cuando el ladrón de pelo corto corrió hacia él. Enoch estaba a punto de saludarlo cuando vio algo que lo hizo reflexionar. Enoch dijo: «¿Quién es este hermano de cabello plateado?». Sue era demasiado perezoso para responderle a ese ladrón imprudente, por lo que sacó al viejo John de su anillo de almacenamiento. Esto hizo que los demás, a excepción de Muir, que ya había visto la forma de dragón plateado de Sue, se dieran cuenta de que el dragón humanoide de ojos rojos con aletas plateadas en las orejas era Sue. Enoch no pudo evitar tirar de la manga de Violet. ¿Cuántas formas tiene Sue? Demonios, no muertos, humanos, elfos, bestias, gnomos y dragones. Violet los contó a todos con cuidado. Parece que pertenecen a casi todas las 8 razas. Pero aún falta la forma de ángel, dijo Alice sonriendo mientras corregía a su hermana. Enoch cerró su gran boca. Bueno, siente que en un futuro cercano verá al hermano mayor Sue convertirse en un ángel. Mientras reían y reían, un ángel se acercó y le habló a Sue con respeto. «Por favor, venga conmigo, señor Sue, e iremos a la 9ª capa para la ceremonia. El dios de la luz lo designará como el nuevo gobernador». «¡Rayos! Por fin conocerán al dios de la luz, la Thunderbolt». Duce sabe que, después de muchos años, incluso una nuera sumisa algún día se convertirá en una suegra dominante. El juicio de la raza de los ángeles se había prolongado durante demasiado tiempo. «Espera un minuto». Justo cuando estaban a punto de irse, alguien se acercó corriendo por detrás de ellos, gritando. Duce se dio la vuelta y vio que el dragón dorado León venía hacia ellos. La expresión del hombre de mediana edad era ansiosa porque no podía encontrar a Eric. ¿Dónde está Eric? León se ponía cada vez más nervioso, no podía controlar su voz y rugió. ¿Por qué no volvió? Solo había un carruaje que regresó y solo contenía a Duce y Sue. Sue miró al compañero dragón de Eric y sus ojos rojos se oscurecieron. Sue dijo: «¿Por qué me preguntas? ¿Crees que lo maté?». Sue usó su magia espacial para conjurar una espada y la atravesó con ella en un abrir y cerrar de ojos. Sue dijo: «Verás, no puedo atacar a nadie, incluido tu compañero. Él sigue vivo ahí abajo. Quizás aún lo veas». Las comisuras en los labios de Sue se curvaron lentamente en una sonrisa maliciosa, como un niño que hubiera sacado un pez del agua y lo estuviera viendo revolcarse en la arena en su lucha por la muerte. Sue dijo: «Sin embargo, no se sabe a qué Eric verás, al que conoces o a otro. El Hijo de Dios, con una fe pura en la luz, está destinado a nunca salir de la prueba del ángel». Caja negra. ¿Lo entiendes? Incluso si alguien es similar a mí, no soy yo. Solo hay un Sue. Él y yo no somos iguales. Yo no soy el mismo que antes.
así que no lo mires como si fuera especial. Lo entiendes, ¿verdad? Caja negra. Capítulo 90. La legendaria novena capa es el lugar más cercano a Dios. Dulce no sabía qué era la novena capa del cielo en la Divina Comedia. Fue realmente así, pero el lugar al que fueron era muy extraño. Era un espacio lleno de luz. Había 2 enormes piedras blancas suspendidas en el cielo. Como la luz estaba presente en todas partes, ningún objeto, incluidas las piedras, proyectaba sombras. Daba a la gente una sensación de vacío. El tamaño de las 2 losas blancas era difícil de describir. Los lados de ambas losas tenían idénticos patrones dorados. Si tuviera que describir su aspecto, Dulce pensó que si fueran verticales en lugar de horizontales, parecerían una enorme puerta. Bajo las piedras blancas se alzaba un edificio magnífico y elegante. La escalera de caracol frente a ellos era de un lujoso diseño barroco. El ángel que había traído a Dulce y Xiu hasta allí señaló la escalera y dijo: «Subamos». La expresión de Dulce se quebró. Pensó: la escalera de caracol tenía al menos cientos de pisos. ¿Tus alas son solo decorativas? Enoch preguntó: ¿por qué no volar? Vuela si puedes. El ángel miró con desprecio al ladrón y luego tomó la iniciativa de subir las escaleras. Tras las palabras del ángel, descubrieron que en ese lugar volar era absolutamente imposible. De hecho, ni hablar de volar, ni siquiera saltar estaba permitido. Era como si una mano invisible los presionara sobre los hombros, obligándolos a permanecer en el suelo. Cada vez que alguien intentaba despegarse, quedaba inmovilizado e inmóvil. La magia espacial de Xiu también era inutilizable. Esta prohibición parecía formar parte de las reglas de la torre, así que solo podían seguir obedientemente al ángel al subir las escaleras. Subieron y subieron, uno tras otro, dando vueltas sin parar. Dulce se desplomó en el piso 20, así que Xiu lo tomó en brazos y lo cargó hasta arriba. Un tonto y adorable se entristeció al descubrir que el señor Moi parecía haber adquirido la vergonzosa costumbre de cargarlo en brazos de esa manera. Pero lo peor era que Dulce ya estaba acostumbrado a que el señor Moi lo llevara en brazos como una princesa. ¿Qué, entre comillas, integridad moral se ha perdido y olvidado? Xiu se detuvo de repente a mitad de la subida y se quedó mirando la columna central de la escalera de caracol. Su mirada penetrante pareció ver algo en su interior. Preguntó: ¿qué hay ahí adentro? El ángel se detuvo y golpeó la columna central con su bastón. La pared blanca de la columna se volvió transparente, mostrando a todos lo que había dentro. Alice y Violet se taparon la boca con las manos, conmocionadas, al ver al gigante aprisionado en su interior. El gigante era tan alto como la escalera de caracol. No, parecía que la escalera estaba construida alrededor del gigante. Estaba atado con gruesas cadenas y su brazo doblado sostenía la plataforma en lo alto de la escalera, inmóvil.
El ángel bajó su bastón y la pared se volvió un poco menos transparente. Dijo, como vio mi señor, era solo un titán. ¡Es un titán! En sangre mixta, los titanes son semidioses nacidos de la unión de dos dioses. Inesperadamente lo colocaron aquí como un accesorio. Tuse no supo cómo reaccionar. Justo antes de que la pared se volviera completamente opaca, creyó ver al titán levantar ligeramente las cejas, y por un instante sus ojos tristes parecieron implorar ayuda. Acurrucado en el abrazo de Xiu, Tuse se preguntó si esto era algún tipo de bandera o simplemente un detalle de fondo. Siguieron subiendo hasta llegar al final de la escalera de caracol. Tuse fue finalmente bajado por Xiu y se situó frente a un altar circular. Allí, las 2 enormes losas de piedra en el cielo estaban muy cerca de ellos. Solo al llegar a lo alto de la escalera de caracol, descubrieron su tamaño. Incluso le impedía ver el cielo. El ángel dijo, «Mi Dios está al otro lado de esta puerta». El ángel alzó su bastón para señalar el centro del altar, bajo las losas de piedra blanca, y proclamó con voz apasionada. Dijo, «El Dios de la luz está allí. Xiu, por favor, arrodíllate ante este altar sagrado y jura por Dios que serás el próximo gobernador». Las 2 piedras blancas en el cielo son en realidad una puerta, y el jefe está al otro lado. Tuse miró al centro del altar. El señor Moe debe arrodillarse allí para encontrarse con la diosa Tsundere de la luz. ¿Estás bromeando? Entre paréntesis, cara de cómic furioso. Tuse estaba completamente seguro, desde el fondo de su corazón, de que se habían topado con el mayor problema que jamás habían enfrentado en la Torre de Dios. Algo así sería fácil para los demás escaladores de la torre, pero para ellos era extremadamente difícil. Que el señor Moe se arrodillara ante el Dios de la luz. Ni siquiera podía imaginarlo. ¿El Dios de la luz está detrás de esta puerta?, preguntó Xiu de repente. El ángel asintió con cautela. Dijo, «Sí, así que por favor, arrodíllate ante Dios para mostrarle». ¿Arrodillarme? Frente a todos, Xiu miró al ángel, y las comisuras de sus labios se curvaron lentamente. Dijo, «¿Por qué debería arrodillarme?». El ángel respiró hondo. Bajo la mirada de esos ojos rojos sangre que parecían estar a punto de arrastrarlo al abismo, el ángel tartamudeó un poco al decir, «Tú debes arrodillarte para entrar en la morada del Dios de la luz, para convertirme en gobernador». Repitió Xiu las palabras del ángel con una sonrisa burlona, como si algo le resultara desconcertante. Dijo, «Y entonces, al igual que el gobernador anterior, ¿tendré que hacer rondas de inspección para recolectar elementos de luz?». Los ojos de Tuse se abrieron de par en par, sorprendido. Mientras Xiu hablaba, su mente se llenó de pensamientos, pues el lector parecía comprenderlo todo y nada a la vez. Xiu dijo, «El gobernador anterior también era un escalador de torres». Xiu pronunció con indiferencia un hecho impactante. Siguió diciendo, «Solo arrodíllate y seré gobernador». «No». Xiu rechazó la oferta y su sonrisa se ensanchó. «¿Por qué debería convertirme en una marioneta?». Golpear. El corazón de Tuse latió con fuerza por un instante. En ese momento
comprendió que esta era la trampa más insidiosa que el juicio de los ángeles les había tendido a los escaladores de torres. De principio a fin, los ángeles siempre habían dicho que el objetivo era convertirse en gobernador. El resultado final es que el escalador de torres realmente se convertirá en gobernador. Dulce finalmente comprendió lo que le había sucedido al anterior gobernador. Dentro de la torre de Dios, ninguna de sus criaturas dirá jamás: pase esta prueba, ya que son como PNJ de un videojuego, y por lo tanto no tienen ni idea de nada fuera de la simulación. El exgobernador, aunque era un ángel, ¿era en realidad un escalador de torres? Cuanto más comprendía Dulce la prueba del ángel, más miedo sentía. Un pequeño error y sería como pisar arenas movedizas. Uno quedaría atrapado aún más en la simulación del ángel. Dulce desconocía cuántos escaladores de torres habían sido engañados para arrodillarse, pero probablemente eran muchos, ya que quienquiera que fuera, entre paréntesis, Dios o mortal, la gente tendía a obedecer a los más fuertes. Sin embargo, la Torre de Dios, como siempre, se basaba en la ambientación de GGCQ. Recordó esas palabras que estaban escritas en sangre mixta que decía: los ángeles entregaron su humildad y recibieron sanación. La verdadera arrogancia no solo se dirige a quienes tienen un rango inferior. Los verdaderamente arrogantes también querrán pisotear a quienes tienen un rango superior. El dragón plateado alzó la vista hacia la enorme puerta en el cielo. Sus ojos rojos sangre ardían de ambición, tan ardientes que podrían quemar la puerta. Xiu dijo: vine aquí a matarte, no para ser tu marioneta. Las enormes losas de piedra que cubrían el sol flotaban en el aire sobre ellos como si la puerta se riera de las diminutas personas que se habían excedido. El ángel, conmocionado, recuperó la compostura y señaló a Xiu. Cuando le habló, esta vez su voz ya no era respetuosa. Dijo: ¿vas a convertirte en uno de los caídos? Xiu asintió levemente. Su cabello plateado se deslizó y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa burlona. Dijo: siempre lo he querido. Las palabras fueron como una señal. Dulce sintió que su mano ardía, y al levantar la izquierda, vio que tenía el símbolo de un ala rota. Ahora que era uno de los caídos, Dulce no sabía si reír o llorar. Rachel y los demás no habían asistido a la visita de inspección, así que desconocían el significado del símbolo del ala rota. Sin embargo, se prepararon rápidamente para la batalla. Cuando vieron a innumerables ángeles viniendo de todas direcciones, con aspecto agresivo y hostil. Debido a la prohibición de volar, el ejército de ángeles necesitaba cierto tiempo. Dulce miró hacia la puerta flotante. Antes de que llegaran los ángeles, debían intentar encontrar una forma de atravesarla. Su problema era el mismo que el de los ángeles. La prohibición de volar significaba que ni siquiera podían alcanzar la gigantesca puerta que estaba a unos 10 metros sobre ellos, y mucho menos abrirla. El pensamiento hizo que Dulce mirara a su alrededor, y cuando vio el altar bajo sus pies, de repente recordó algo: el titán. La escalera de caracol se construyó alrededor del titán, y el altar
también fue levantado por él. La torre de Dios había insinuado claramente que podrían abrir la puerta gigante, liberando al titán de sus cadenas. Dulce miró emocionado a Xiu, ansioso por explicarle su proceso de pensamiento al pequeño señor Moe. El alto y apuesto joven de cabello gris plateado se había transformado repentinamente en un shota rubio y tierno. Por una fracción de segundo, el cerebro de Dulce se acortó, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El gnomo de cabello rubio se encontraba en medio del altar, extendiendo la mano hacia la enorme puerta de piedra y la gran manga y cadena en forma de estrellas se deslizaron desde la esbelta muñeca, luciendo cómica y encantadora. Sin embargo, nadie se atrevió a despreciar aquella pequeña figura. Enoch y los demás observaron cómo varios gruesos pilares de metal surgían del vacío, como dagas que se clavaran en un fino trozo de papel, como si estuvieran rascando algo. Los pilares metálicos se separaron y una enorme fisura apareció en el espacio, revelando una figura mecánica metálica. ¿Esto es qué? La voz de Enoch era como una radio rota, con el sonido intermitente. Su rostro mostraba incredulidad. Rachel respiraba con dificultad, mientras miraba el rostro mecánico como si estuviera recordando un episodio de pesadilla de su pasado. El gigantesco ojo de la figura mecánica se giró hacia ellos, estremeciendo a todos. Los pilares metálicos seguían destrozando el espacio, y más de la figura mecánica quedó al descubierto: cabeza, cuerpo, brazos. El cuerpo de la marioneta mecánica estaba a punto de emerger del vacío. Sorpresivamente, se dieron cuenta de que los pilares metálicos de 10 metros de largo eran sus dedos. Ariel no podía emitir ningún sonido, pero aún así quería gritar. Cuando una marioneta mecánica dio un paso adelante desde el vacío y se paró frente a ellos, casi llenando todo su campo de visión. A la sombra de la cábala, Xiu alzó la vista con una dulce sonrisa, extendió la mano. La distancia entre sus dedos no era grande, pero esas pequeñas y exquisitas manos dominaban por completo la enorme puerta. «Abre la puerta». La voz de Xiu era suave y dulce como azúcar derretido, y hablaba como si hubiera venido a visitar a un amigo. Cábala alzó su brazo mecánico sobre la gigantesca puerta blanca. Sus movimientos eran tan enérgicos que hicieron temblar todo el espacio. Retumbar. La enorme puerta se estremeció. El mundo entero se estremeció. La escalera de caracol se derrumbó levemente e incontables ángeles cayeron a la vez. Dulce no tenía la menor concentración para preguntarse si los ángeles caían hacia la muerte. Estaba demasiado ocupado intentando mantenerse erguido. Aunque sabía que el señor Moe tenía la cábala, instintivamente sintió un atisbo de miedo al verlo. Es tan poderoso. La enorme marioneta mecánica abrió su boca metálica y emitió un rugido silencioso. La puerta blanca finalmente no pudo permanecer cerrada ante el aterrador poder de la marioneta mecánica de 8 estrellas. La cábala había abierto una pequeña grieta,
Una luz cegadora atravesó la puerta y envolvió a todos con un rugido sordo. Se sintió que el mundo se tiñó de blanco puro por un instante. Cuando el blanco se desvaneció un poco, su campo de visión se llenó de repente de un color dorado. Se contempló el magnífico templo. No era solo él, todos los demás estaban en un estado de shock momentáneo por haber sido teletransportados a ese lugar. Solo Xiu mantuvo la compostura mientras observaba al dios sentado en su trono frente a ellos. Las comisuras de los labios de Xiu se curvaron hacia arriba, pero esa expresión en su rostro no transmitía una sensación de dulzura. Xiu dijo: «¿Cuánto tiempo sin verte?». Sentado en su trono muy por encima de ellos, el dios de la luz miró a Xiu con una mirada compleja en sus ojos. La mirada de Dulce no dejaba de rebotar entre Xiu y el dios de la luz. Este era el tercer y último enfrentamiento entre ellos. Por supuesto, el resultado de esta confrontación fatal estaba predestinado. Cada novela tiene un jefe final. El objetivo final es derrotarlo. Una vez que se termina, también se termina la novela, aunque las novelas de acción juvenil actuales suelen tener un jefe oculto que aparece de forma dramática en el momento oportuno. Dicho jefe oculto es, emocionalmente hablando, trivial. Un jefe oculto no se puede comparar con el jefe final, al que el protagonista se ha esforzado por derrotar desde el principio hasta el final, como Xiu y el dios de la luz. Lidiar con las fuerzas del templo de la luz y el dios de la luz siempre fue la trama principal de Sangre Mixta. Desde el principio, el dios de la luz siempre quiso matar a Xiu. En la ciudad del cielo y la aldea de los hombres bestia, el dios de la luz nunca ocultó su intención de matar al protagonista. Es un arco argumental inevitable, como el hecho de que el protagonista siempre tenga un dedo dorado, entre paréntesis, trampa. El antagonismo mutuo entre el protagonista y el jefe es irreconciliable y se intensifica constantemente. Por lo tanto, aunque ya habían adivinado que habrá un jefe oculto, el dios creador, el señor Moi, aún quiere derrocar al dios de la luz. Tengo prisa, así que terminemos esto. Xiu no se molestó en palabras amables y le habló con franqueza al dios de la luz. El gnomo sonrió, como si animara a su amiguito a jugar con él. Dijo: «Aprieta el botón de empezar ahora mismo. Juguemos, ya que no tengo mucho tiempo». El brazo mecánico de la cábala pasó cerca del cuerpo de Xiu mientras golpeaba increíblemente rápido. El trono del dios quedó reducido a polvo y una poderosa presión del viento arrancó el cabello rubio del gnomo. Xiu sonrió. Esa sonrisa era demasiado inocente, con una crueldad pura, propia de un niño. La cábala alzó su pesado puño. El trono roto estaba vacío y el dios de la luz había desaparecido. Todos estaban alerta. La cábala giró su enorme cabeza. Parecía moverse torpemente, pero en realidad sus ojos mecánicos habían escaneado todo el templo en un instante y se habían fijado en un punto en el aire. El templo era similar al Panteón de Roma y tenía un enorme techo abovedado. Era tan grande que incluso podía contener la cábala en su interior. Rayos de luz convergían sobre el templo. El dios de la luz, aplastado, tras no poder esquivar
el ataque de la cábala, resucitó y contempló la enorme marioneta mecánica de 8 estrellas. Al ver a Siu sonriéndole, el dios de la luz ya no pudo mantener su fría y arrogante actitud, y la ira desfiguró su rostro. Comparado con él, quien fue encarcelado y su poder suprimido por la torre de Dios, ese hereje es lo suficientemente fuerte como para pisotearlo. El dios de la luz podía imaginar el glorioso futuro que le depararía a la persona a quien las reglas adoraban. Ese hereje lo reemplazaría, no solo como cabeza de los dioses, sino que sería colocado incluso por encima de él, como el Dios supremo, admirado por todos. No puede aceptar eso. El odio y la envidia extremos hicieron que los ojos del Dios de la luz parecieran locos. Matará al hereje, aunque las reglas no lo permitan, aunque le cueste todo, matará a ese hereje. Antes de que el Dios de la luz tuviera la oportunidad de materializar un nuevo cuerpo, la cábala extendió su mano y agarró su forma incompleta. Debido al tamaño de la marioneta mecánica, incluso un dios parecía una hormiga. El cuerpo del dios de la luz fue destruido una vez más, pero puede regenerarlo mientras haya luz. Al otro lado del templo, frente a la cábala, el dios de la luz resucitó rápidamente, y esta vez lanzó un hechizo antes de que su cuerpo estuviera completo. Una vez más, la familiar bola gigante de luz inundó la visión de Dulce con un brillo deslumbrante, como un sol a punto de caer sobre ellos. Sin que Siu tuviera que instruirlo, la cábala inmediatamente usó su mano metálica para atrapar la bola de luz. Estallido. En medio de la deslumbrante iluminación, la mano mecánica gigante se derritió un poco al romper la bola de luz, y el dios de la luz fue instantáneamente aplastado en polvo por la mano. Violet y los demás quedaron estupefactos mientras observaban la batalla entre el dios de la luz y la cábala. Dulce miró a Siu a su lado. Siu parecía tranquilo y sereno incluso en medio de la intensa batalla. Con la ayuda de la cábala, Siu es invencible. Sin embargo, las figuras poderosas suelen tener un talón de Aquiles. Esta temible marioneta mecánica requiere una energía igualmente aterradora. Se necesitan 3 divinidades, innumerables cristales de energía de dragón y toneladas de materiales raros para alimentar la cábala durante un día. Una vez más, el cuerpo del dios de la luz fue restaurado. Él y la cábala se encuentran en un tira y afloja. La guerra de desgaste es la especialidad de los tipos de apoyo, y el dios de la luz puede ganar la batalla luchando contra la cábala hasta agotar su energía. ¿Puedes hacer un sello elemental? Siu le preguntó de repente a Rachel. Rachel se sobresaltó, luego asintió respetuosamente y respondió: sí, pero tomará un poco de tiempo. Siu dijo: ve y sella el templo. Sí, señor. Los demonios se dispersaron y comenzaron a lanzar la magia de sellado. El dios de la luz notó lo que hacían y quiso detenerlos, pero la cábala lo bloqueó. Muir y el viejo John interceptaron cualquier pequeña magia de ataque que se filtrara. Un círculo mágico de color púrpura y negro se dibujó en el suelo del templo, como una profanación de tierra sagrada. Al terminar, Rachel insertó 2 cuchillos en el centro del círculo mágico para activar el sello. Todo el templo
quedó completamente encerrado por una membrana transparente. Ahora, los elementos externos al sello no podrían entrar, ni los del interior podrían salir del espacio cerrado. Al mismo tiempo, Cábala destruyó el hechizo definitivo del dios de la luz y usó su palma para proteger a Siu, Dulce y los demás. En el último segundo, justo antes de que su mano los cubriera, Dulce levantó la vista y vio que la marioneta mecánica había abierto la boca de par en par. La sombra de su mano cubrió su visión, impidiéndole ver lo que sucedía afuera. Sintió una serie de vibraciones mientras el dios de la luz usaba sus ataques de luz contra la Cábala. Pero incluso cuando fue atacada, la Cábala permaneció inmóvil, protegiendo a todos con su mano. Cuando la Cábala alzó la mano para liberarlos, Dulce miró a su alrededor confundido. ¿Seguía en la mano de la Cábala? Ya no estaba en un templo glorioso. Todo a su alrededor estaba oscuro. Dulce miró con asombro la enorme marioneta mecánica. ¿Acaso la Cábala se había tragado todos los elementos de luz del templo? Dado que el dios de la luz no puede morir mientras haya elementos de luz, entonces todos los elementos de luz deben ser eliminados. La Cábala contactó al dios de la luz. Esta vez no hay elementos de luz para restaurar el cuerpo del dios, y cuando la marioneta mecánica lo reduzca a polvo, no habrá resurrección. No mates. Dulce solo había pronunciado la mitad de la frase cuando la mano de la Cábala aplastó al dios de la luz. El corazón de Dulce pareció detenerse por un instante. Había muchas cosas que quería preguntarle. Por ejemplo, ¿qué quiso decir cuando hablaron en la ciudad del cielo? Y también, ¿qué había pasado con el dios de la creación? Siu miró a Dulce y luego apartó la mirada. Dulce vio que la Cábala estaba arrodillada, con los dedos doblados hacia la palma, sosteniendo al dios de la luz, que Dulce creía que el señor Moe había destruido. La Cábala sostenía al dios de la luz por las alas, como si le ofreciera un regalo. Dulce no pudo evitar mirar a Siu, pero descubrió que la otra persona había desviado la mirada. Dulce solo podía ver una mejilla blanca y tierna. Sabía que el señor Moe detestaba profundamente al dios de la luz y que el tema del dios de la creación también era un peligroso campo minado. Aún así, Siu se contuvo de matar al enemigo y permitió que Dulce le preguntara al dios de la luz sobre el molesto dios de la creación. El corazón de Dulce se conmovió. Para recompensar la bondad del señor Moe, una persona tonta y adorable decidió actuar con rapidez. Caminó hacia el dios de la luz. En cuanto Dulce se acercó, el dios de la luz, incapaz de moverse, levantó la cabeza bruscamente y lo miró con una expresión indescifrable. Dijo: «¿Eres tú?». Como no se le daba bien hablar, Dulce fue directo al grano. Dijo: «¿Tienes alguna noticia sobre el dios de la creación?». Al igual que los demás dioses que gobernaban su panteón, el dios de la luz se sorprendió un poco cuando Dulce preguntó por el dios de la creación. Sin embargo, al recobrar la compostura, no hubo confusión en sus ojos. Era evidente que consideraba normal que Dulce preguntara por el dios creador. El dios de la luz dijo: «Por supuesto que lo sé». Dulce sintió que la sangre circulaba más rápido por sus venas. Miró fijamente al único dios que parecía tener
una idea real sobre el Dios creador. El corazón de Dulce se emocionó ante las revelaciones que sin duda vendrían. Dijo: «Dime». «Te lo diré». El Dios de la luz y Dulce se miraron con ojos ardientes. El Dios miró a Dulce con ansia, como si el joven de cabello negro fuera el demonio que podía vengarlo a costa de su alma. Dijo: «Pero solo después de que lo mates». Aunque no mencionó ningún nombre, todos sabían a quién se refería el Dios de la luz, salvo los directamente involucrados en el asunto. A los demás les pareció gracioso. ¿Cómo pudo Dulce matar a Xiu? Por supuesto, Dulce rechazó los términos del Dios de la luz, tal como lo esperaban. Dulce dijo: «No mataré a Xiu». «¿No quieres saber más sobre el Dios de la creación?». Dulce negó con la cabeza. Su tono de voz era muy natural, como si dijera algo de sentido común que no necesitaba explicación ni justificación. «Aunque no puedo obtener la información sobre el Dios creador, no lo mataré». Dulce pensó: «Nunca lo mataré, incluso si tengo que quedarme aquí para siempre». El Dios de la luz miró al joven de cabello negro. Esa persona había rechazado una vez más su propuesta, incluso ante una gran dificultad. Por ese hereje, esa persona renunciaría a su deseo y seguiría a ese hereje sin quejarse. Ja, ja. El Dios de la luz pensó: «Eso es ridículo, es completamente ridículo». El Dios de la luz dijo: «Cambié de opinión, te informaré sobre tu relación con esa persona». El Dios de la luz pensó: «Esta persona es obviamente». El Dios de la luz dijo: «Tú eres el elegido por el Dios creador. Solo hay una manera de matar al hereje, y eres tú». Los labios del Dios de la luz se curvaron en una sonrisa torcida. Siguió diciendo: «La razón por la que te trajeron conmigo es porque el Dios creador me dijo que fuiste elegido con un solo propósito: matarlo». La voz del Dios de la luz resonó en la oscuridad y llegó con claridad a los oídos de todos los presentes. Dulce se quedó inmóvil, mientras los demás lo miraban con asombro, incluso Xiu. Era este momento de conmoción el que el Dios de la luz esperaba. De repente apareció un ojo de luz, tras abrirse el primero, un segundo, luego un tercero, y luego innumerables ojos se abrieron en la oscuridad. Estaban por todas partes, en todas direcciones, observando a todos los seres vivos en el centro del templo. La cábala ya no aprieta las alas del Dios, pues éstas se disuelven en puntos de luz que son absorbidos por la esfera de luz frente a su pecho. Dulce miró la esfera con forma de ojo con incredulidad. ¿Veredicto? No, aunque es similar al veredicto original que Lilia usó en la Ciudad del Cielo, el ojo frente al Dios de la luz era más delicado y aterrador. Era como si esta fuera la verdadera forma de esa habilidad. El Dios de la luz dijo: «Esta es mi arma, Veredicto». Dulce pensó: «Es realmente Veredicto». Dulce dejó de respirar al escuchar las palabras del Dios de la luz. El Veredicto es el arma más poderosa de los ángeles. Quien lo usa sacrifica su vida para activarlo. Xiu casi fue asesinado por el Veredicto. Jijie no escribió una descripción detallada, pero escribió que una vez que el Veredicto se fija en un objetivo, esa persona no puede evitar su ataque mortal. «¡No mires!». Cuando escuchó la advertencia de Dulce, el Dios de la luz, cuyo cuerpo se estaba desintegrando, sonrió burlonamente. Dijo: «El verdadero Veredicto no necesita fijar su objetivo de esa manera».
en medio de los innumerables ojos, la mitad del rostro del dios de la luz se disolvió. Pero incluso esa mitad mostró malicia. Dijo, porque esta arma hace lo que se le ordena. El dios de la luz dijo, estás muerto. Sus palabras eran ciertas. En el momento que dijo esta frase, se convirtió en realidad. Tuse escuchó a Xiu gritar. Un dolor repentino retorció el rostro de Tuse. Apretó los dientes con tanta fuerza que los rompió, como para ahuyentar ese terrible dolor. Un sudor frío le humedeció el cabello negro. Tuse respiraba entrecortada y rápidamente. Su visión se oscurecía. El veredicto había abierto los ojos, listo para disparar. Una luz negra. ¿Por qué duele tanto? El veredicto aún no ha lanzado su ataque, pero parece como si incontables rayos de luz ya lo hubieran atravesado. Se sentía como un trozo de tela con incontables agujeros. Un líquido rojo y cálido fluyó desde su frente hasta sus ojos. Tuse levantó una mano para limpiarlo. Al ver el gran agujero en su mano derecha, se quedó atónito. ¿Por qué puede ver a través de la palma de la mano? ¿Por qué sangra? ¿Por qué le duele tanto? Es como si fuera un trozo de tela hecho jirones. Eso es veredicto. Una vez activado, es indetenible. La voz del dios de la luz tenía un tono sutilmente burlón, como si se riera de los demás. Dijo, su principal característica es que siempre alcanza su objetivo, sin importar cuánto intente defenderse o evadirlo. La comisura de la boca del dios de la luz hablaban de su satisfacción y locura justo antes de desintegrarse por completo. Dijo, finalmente te maté, jajaja. Tuse pensó, de ninguna manera. ¿Cómo pudo morir? Xiu. Las siniestras palabras del dios de la luz fueron más dolorosas que sus heridas. El joven de cabello negro intentó levantar sus párpados pesados para buscar a Xiu. Acababa de escuchar a Xiu llamándolo. Una gran cantidad de sangre brotó. El calor de la vida emanaba de su cuerpo. Los ojos oscuros a su alrededor presenciaron en silencio la muerte del joven de cabello negro. Antes de morir, Tuse no pudo ver a quien más le importaba.